dar dos porciones. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Siempre debemos hacerlo antes de empezar a estudiar la palabra de Dios para que Dios traiga su revelación. Hermanos, les pido que en este momento todos nos pongamos de acuerdo para pedir al Señor, orar al Señor. Abre tu corazón para lo que Dios quiere hacer, lo que nos quiere enseñar esta noche. Que haya un espíritu de reverencia en cada uno de nosotros, un deseo de que la palabra de Dios toque fondo en nuestras vidas y Dios opere como Él quiere hacerlo. Vamos a orar. Señor, al igual que Pedro, muchas veces, Señor, te hemos negado, hemos huido de tu presencia, pero muchas veces, Señor, también te hemos escuchado decir: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos y que tu fe no falte. Por eso en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti y te imploramos que sea tu gracia sobre tu pueblo, que sea tu espíritu moviéndose libremente en medio nuestro, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestros sentidos para recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que transforma, que vivifica, que renueva, que cambia, que da vida, Señor. Y que sea esta tu palabra hoy, por medio de tu espíritu, cumpliendo el propósito para el cual es proclamada. Que tu nombre sea establecido en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor no empezó nada, ni terminó nada durante su ministerio a destiempo. Si usted busca los evangelios, se va a encontrar que continuamente el Señor repetía: todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no ha llegado mi hora. Eso quería decir, con eso Él quería decir, que solo bajo la señal, la instrucción del Padre, Él como hijo obediente, hacía la voluntad de aquel que lo había enviado. Eso quería decir para todos los que lo escuchaban y para nosotros que leemos hoy el Evangelio y para nosotros sobre todo que decimos que somos hijos de Dios, que el Señor nos enseña que hay que vivir en el tiempo de Dios, que tenemos que aprender a vivir conforme a lo diseñado por Él, a sus planes, salirnos de ahí, hacer las cosas en nuestro estilo, a nuestra velocidad, no escuchar las advertencias de Dios, no hacer caso a las cosas que Dios nos dice, siempre nos va a colocar en una situación de peligro, en una situación de dificultad. Si algo tiene el creyente, si algo debemos recordar continuamente, es que el Señor siempre nos advierte, siempre nos habla, para que podamos caminar conforme a su instrucción y seamos capacitados por Él para enfrentar las situaciones que continuamente, por estar en el mundo, nosotros debemos enfrentar. Los apóstoles vieron cómo la comunión que tenía el Señor con su Padre, comunión ininterrumpida, continua, le permitía justamente afrontar situaciones difíciles. Cristo vivió muchas situaciones difíciles. Vivía bajo la acechanza de sus enemigos, bajo situaciones de provocación, bajo situaciones donde
cualquier cosa podía levantar un expediente en contra de él, tratando a sus enemigos de llevarlo a la muerte antes de tiempo. El Señor vivió continuamente bajo presión. Continuamente el Señor vivió bajo unas situaciones extremas donde sus emociones eran colocadas cada día frente a una situación diferente. Pero sus discípulos, especialmente los apóstoles, vieron cómo el Señor podía afrontar estas cosas con todos los recursos espirituales que el Padre le daba, porque mantenía una comunión permanente con el Señor. No es posible que nosotros pasemos eso por alto. Usted y yo necesitamos hoy más que nunca aprender de este modelo del Señor para nosotros vivir en un mundo que cada día es más inseguro, pero que Cristo dice, Cristo promete que debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. En un mundo donde continuamente nosotros vemos que falta seguridad y el Señor nos dice que debemos esperar, confiar, creer en Él porque Él va a darnos la seguridad en medio de las circunstancias adversas. El Señor le prometió a sus discípulos, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Yo quiero que usted no se olvide de eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aseguró que estar aquí, simplemente por el hecho de estar aquí, usted y yo estamos expuestos a situaciones de tribulación. Tribulación viene de una palabra que representaba un objeto en el mundo antiguo. Y era aquella cuchilla, aquel objeto que iba separando la paja del trigo, iba trillando. Cuando se habla de tribulación se está hablando de momentos difíciles, momentos donde la persona sufre, está angustiada, su estado de ánimo está totalmente atacado por circunstancias adversas. Entonces el Señor dice, aunque eso pase, confíen, y lo dice en tiempo imperativo, confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor dijo que nosotros íbamos a necesitar paz, pero que Él nos la regalaba. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como ustedes la conocen, yo se la doy la paz real, la paz shalom, que no es solamente ausencia de dificultad, sino tener paz a pesar de las dificultades. Y el Señor dio otro recurso, y nos lo regaló a nosotros también. Estoy diciendo esto antes de entrar a algo que debe ayudarnos en este tiempo. Y es que el Señor dijo que nosotros seríamos guardados del mal. Le oró al Padre y le dijo, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que un creyente tiene aseguradas muchas bendiciones porque justamente el Señor sabía a qué tipo de presiones, de dificultades, de angustias, de temores, de miedos nosotros íbamos a estar expuestos. Pero por encima y a pesar de todo eso, su mano poderosa estaría a favor de nosotros. Antes de llegar la crisis, antes de llegar el momento del impacto, el Señor preparó a sus discípulos. ¿Cuál era el momento que iba a impactar la vida de sus discípulos? Bueno, el momento cuando Cristo iba a ser apresado, iba a ser enjuiciado, entre comillas, iba a ser crucificado, iba a morir. Esa era la crisis que se avecinaba, ese era el hecho que iba a impactar, a remover los cimientos de seguridad, de fe, de confianza de cada uno de sus apóstoles. Cristo no esperó que ese momento llegara, Él los empezó a preparar antes de que eso ocurriera. Los empezó a preparar de tal manera que ni siquiera ellos, cuando Él les hablaba, entendían la magnitud de lo que les estaba diciendo. No entendían en sentido general. Así que yo quisiera que nosotros esta noche, empezando por ahí, nos demos cuenta de cosas que el Señor nos enseña a través de estas porciones para que usted y yo las apliquemos en nuestras vidas. La primera cosa es, bueno, en el mundo, para poner hoy un ejemplo, en el mundo en que estamos viviendo hoy, a partir de una serie de hechos, eventos desastrosos que han pasado en la tierra, se ha dicho que hay 3 etapas básicas por las que los seres humanos estamos pasando continuamente.
Antes de llegar el desastre, antes de que venga un problema que impacta de forma inesperada nuestras vidas, hay un momento en que las personas del lugar alertan al pueblo. Se llama la fase de alerta, de advertencia. Antes de que llegue un huracán se nos dice, se nos va diciendo, para que cada uno de nosotros vaya absorbiendo una realidad que se avecina y que no podemos detener. En segundo lugar, se habla de una fase de impacto. Es el momento cuando toca el fenómeno, toca la situación, provocando una crisis en todos los sentidos de nuestras vidas. Esa fase de impacto, ¿cómo puede ser asimilada si no estamos preparados para ella? Y en tercer lugar está la fase post-impacto. Después que pasa, ¿cómo reaccionamos a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel físico? ¿Qué pasa con nosotros después que llegue ese impacto? Yo quiero que nosotros veamos esas tres fases en esto que el Señor advirtió antes de que Él saliera de la tierra. Y nos centráramos en la experiencia de cómo especialmente uno de sus discípulos reaccionó frente a esas verdades. Quisiera que usted fuera de nuevo a Mateo 16, 21, y el Señor advierte, alerta, comunica que algo va a ocurrir. Cuando los discípulos estaban en la tierra, entendían que Cristo se iba a quedar con ellos para siempre. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él era el Mesías, y el concepto judío que se tenía en ese tiempo, y durante muchos siglos antes, es que el Mesías vendría, establecería su trono y se quedaría gobernando sobre la tierra. Ahora, esto no era lo que Cristo estaba enseñando, porque antes de que eso ocurra, todavía no ha ocurrido, pero lo estamos esperando y sabemos que viene, que va a pasar. Antes de que eso ocurra, de que Cristo establezca su reino en la tierra y le enseñe al ser humano por primera vez en la historia de la humanidad que Dios tiene planes superiores a todo lo que el ser humano ha vivido hasta ese momento. Dice la palabra que Cristo tenía que venir en forma de siervo, tenía que venir a dar su vida en rescate, porque Dios siempre trabaja así. Primero lo interno y después lo externo. Primero Dios establece su reino en nuestras vidas, si se lo permitimos. Él quiere gobernarnos, Él quiere guiarnos, gobernar en el buen sentido de la palabra. Pero el Señor no va a hacer eso si primero Él nos reina en nuestras vidas. Así que Cristo viene, y esto Cristo se lo ha dicho a sus discípulos, pero ellos no lo entendían. Y empieza a remarcarlo, solo para que ustedes vean y lo lean en sus casas esta noche. En Mateo capítulo 16, 21, que es una de las lecturas que tuvimos hace un rato, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ustedes ven, hay una secuencia. Cristo está diciendo, empecemos con la primera frase después de esto. ¿Qué es lo que ha pasado inmediatamente? Abran sus Biblias y se van a dar cuenta que Cristo ha dicho a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y frente a esa pregunta impactante que ellos no pensaban que iban a escuchar, viene una revelación desde el cielo, y el Padre elige a Pedro. Y a Pedro le entrega esa revelación, y Pedro abre su boca y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice a Pedro: eres bienaventurado, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces, después que Cristo le dice a Pedro cuál va a ser su misión a partir de que Cristo terminara en la tierra, muerte, resurrección y ascensión, dice allí que Cristo en ese mismo momento, a partir de ese momento, empieza a decirle a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a sufrir. Se acercan días difíciles, se acercan días de dolor, se acercan días de tribulación, se acercan días donde toda la zapata de ustedes va a ser conmovida. Pero, y si mira cómo termina esto, hay toda una serie de eventos malos, tristes: apresado, muerto, crucificado, muerto, pero dice: pero al tercer día. Escucha, hermano, en la fase de alerta, no solamente el Señor quiere que tú y yo sepamos que vienen situaciones difíciles, sino que sepamos que hay una victoria después de ellas.
dice ahí, al tercer día resucitaré. Más tarde, decía Pablo, si tú y yo no tuviéramos esta realidad en nuestras vidas, de que Cristo resucitó, vano sería lo que nosotros decimos creer, en quien decimos creer y la esperanza que decimos que tenemos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso Cristo recalcaba, y al tercer día resucitaré. Si se va a Mateo 17:22, Cristo vuelve a repetirlo después que baja del monte de la transfiguración. Y si se va a Mateo 20:17-19, Cristo vuelve a decirlo. En 3 momentos consecutivos, Cristo prepara a sus discípulos. Está haciendo su último viaje, está llegando a Jerusalén donde va a ser apresado. Y Cristo está continuamente diciéndoles, se acercan días críticos, se acercan días difíciles, se acercan días donde ustedes van a ser probados. Esta es la fase de advertencia. Ahora yo quisiera que usted y yo fuéramos a una segunda parte, y es la fase de impacto, preimpacto. Después de saber lo que está pasando, ¿qué es ahora lo que el Señor espera que sus discípulos hagan con esta información? ¿Creen ustedes que Cristo lo dijo para que ellos se descuidaran? Hermanos, ¿ustedes están aquí? Cuando somos advertidos por Dios de que algo va a ocurrir, algo que va a impactar nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? ¿Que nos quedemos impasibles, desinteresados? ¿O que nosotros nos empecemos a mover hacia la dirección que Él nos está dando? Esto es lo que el Señor quería. Ahora yo quiero que nosotros veamos qué ocurre cuando las noticias inesperadas llegan a nuestras vidas. Es la noche donde Cristo está compartiendo la cena con sus discípulos. Vaya conmigo, por favor. Voy a ir citando las emociones porque quiero justamente que esta noche veamos las emociones y veamos las respuestas. En Juan 13:21, tengo entendido que Loren habló de ese capítulo el martes pasado. Juan 13:21 dice que en medio de la cena el Señor se angustia en el espíritu. Dice, Jesús se angustió en el espíritu y testificó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará, que uno de ustedes, y allí estaban los 12, comiendo alrededor de la mesa, en el oriente comer junto con una persona la cena, significaba comunión, significaba intimidad, significaba integridad, significaba que había una atmósfera sincera, que la gente que estaba ahí se apreciaba mutuamente. En ese punto, Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces miren las emociones que ocurrieron. Capítulo 13, versículo 22, dice que hubo sorpresa en los discípulos. Unos a otros se miraban y estaban perplejos sin saber de qué se hablaba. En Mateo 26:22 dice que tristeza tocó sus corazones, fueron profundamente entristecidos. En Mateo 26:22 dice que hubo confusión e inseguridad. Dice, comenzaron a decirse el uno al otro, decirle al Señor, ¿acaso soy yo, Señor? Uno a uno le fue preguntando, ¿acaso soy yo, Señor? Eso quiere decir que nadie estaba seguro de eso que Cristo está. Nadie estaba seguro de que no era un traidor. ¿Me hago entender? Por lo tanto, esas emociones, las voy a repetir de nuevo. Sorpresa, cuando algo llega de repente, nos sorprende. En segundo lugar, tristeza. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Y en tercer lugar, confusión. ¿Seré yo? Estamos inseguros. Esas 3 emociones son parte de un cuadro que va a seguir, que puede ser que si es usado correctamente traiga beneficio a nuestras vidas, pero si no es usado correctamente, estas emociones nos lleguen a aplastar,
nos lleguen a triturar, nos lleguen a desencajar. Así que con estas tres cosas, Cristo sigue hablando. Él sigue diciéndole a sus discípulos otras noticias. Si usted va a Mateo 26:31, Cristo dice, ustedes me van a abandonar y van a ser dispersos. Ustedes que han estado conmigo siempre, esta misma noche, todos ustedes se apartarán por causa de mí. Escuche bien lo que dice ahí. Cristo dice, por causa de mí es que ustedes se van a ir. No está diciendo por causa de Judas. No está diciendo por causa de los romanos. Está diciendo ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, ustedes por causa mía me van a abandonar y me van a dejar. Pues escrito está, dice el Señor, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Si el pastor no está, entonces las ovejas se van a dispersar. Cristo le dice a sus discípulos, ustedes, las ovejas, esta noche me van a abandonar. Esta noche ustedes se van a dispersar. Cada uno tomará por su lado. Lucas 22, 31, 32, el Señor dice esa misma noche, viene un ataque directo a la fe tuya, Pedro. Escuche bien, hermano, las noticias. Usted está en esa reunión y usted está oyendo del Señor una noticia tras otra. Una noticia que produce en su corazón tristeza, confusión, una noticia que le trae gran sorpresa. Y el Señor no solamente dice eso, sino que sigue añadiendo, y en los versículos 31 y 32 de Lucas dice, que hablándole a Simón directamente, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. El Señor le está diciendo a Pedro delante de los demás apóstoles, tú vas a ser fuertemente atacado. Hay un ataque sorpresivo que va a llegar a tu vida, lo está planeando tu enemigo. Pero dice el Señor, yo estoy orando por ti, para que tu fe, y le está diciendo dónde está el problema, le está diciendo dónde va a ser atacado, para que tu fe no falle. El Dios eterno, Cristo, el Verbo hecho carne, está diciéndole en ese momento a Pedro, va a haber un ataque directo a tu fe y a tu integridad, a quien tú crees que tú eres, a la fidelidad que tú crees que tienes, a la manera en cómo tú respondes a mi amor, vas a tener un ataque directo. Y el Señor sigue diciendo, en el versículo, en Marcos 14:30, el Señor dice que ese hombre iba a tener una caída. Esa caída tenía un nombre, tenía fecha, tenía número, cantidad. Mire lo que le dice el Señor. Por favor, mire la precisión de Dios al saber cómo somos nosotros y cómo vamos a reaccionar. Nunca se olvide de esto, hermanos. Mire lo que dice, de cierto te digo que tú, ¿con quién estaba hablando? Tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. La caída se llama negación. El pecado se llama negar al Señor. Lo segundo que le dice es, ¿en qué momento de la noche va a ocurrir? Antes que el gallo cante 2 veces. Para los judíos el gallo cantaba la última vez entre las 2:30, 3 de la mañana. Yo no sé si usted entiende. Yo le doy gloria a Dios, yo alabo al Señor, yo vivo enamorada de Él. Porque qué sabiduría. Usted y yo hacemos tantas cosas pensando que somos, pensando que podemos. Y lo que el Señor está enseñando aquí es que Él sabe cómo somos tú y yo en cualquier momento de nuestra vida.
Y nos recuerda que Él sabe, antes de que tú y yo pequemos, cuándo vamos a pecar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a desobedecer, cuántas veces lo vamos a hacer. Pedro recibe una noticia que lo impacta. Él negar al Señor. Y empieza a decirle, no, eso no es así. Aunque mira, aunque lo haga todo el mundo, ustedes saben la historia. Pero el Señor da otra noticia. Y en Lucas 22, 45, nosotros vemos, después de estas noticias, el Señor se va con ellos. Y nosotros vemos, al llegar a este lugar, los efectos que estas emociones, al escuchar esas noticias, fueron produciendo en los discípulos. Déjeme decir, hermanos y amigos, que este es el punto que nosotros, uno de los puntos en que nosotros fallamos. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces, no vamos tomando el pulso de lo que nosotros vamos sintiendo. Vamos recibiendo presiones y no nos damos cuenta qué está pasando dentro de nosotros. No nos damos cuenta que está bajando nuestro nivel de resistencia, de tolerancia. No nos damos cuenta que nos estamos debilitando, no nos damos cuenta que nuestra comunión con el Señor está fallando, que no tenemos resistencia, recursos espirituales para hacer frente a la crisis que se avecina. Por lo tanto, nosotros debemos ver cómo esto se refleja en el comportamiento de los discípulos. Si usted busca Lucas 22, 45, el Señor llegó con sus discípulos y vemos que estas noticias produjeron sopor emocional. Sopor emocional. Yo creo que esta noche aquí hay 2 o 3 que están así. Hermanos, sopor emocional quiere decir que las emociones nos aplastan, que no podemos responder como lo hacemos cuando las cosas están de manera normal en nuestras vidas. Sentimos que estamos cargados, sentimos que hay una opresión sobre nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Que el alma ha recibido impactos y está respondiendo de acuerdo a eso. Mire lo que dice aquí. El Señor, Lucas 22, 45, los halló dormidos a causa de, ¿quién lo lee? ¿Qué le pasa a una persona cuando está triste regularmente? Dígalo, dígalo. Usted no se va a descubrir porque lo diga. Regularmente cuando estamos tristes, lo que queremos es ir a acostarnos, a dormir. Es nuestra manera de desconectar todo aquello que nos está oprimiendo. Si usted y yo estamos pasando por una situación difícil y estamos continuamente deseando estar en la cama, usted y yo estamos deprimidos. ¿Está claro? Póngale nombre, se llama así. Es una respuesta del alma a situaciones de presión. Entonces dice allí que Él los encontró dormidos a causa de la tristeza. La tristeza empezó a ser el primer aviso, debió ser el primer aviso a los discípulos de que aquello que el Señor estaba anunciando ya estaba a punto de llegar. De que ellos no estaban funcionando, no estaban respondiendo de acuerdo a lo que se esperaba, Él esperaba que ellos hicieran. Que iba a llegar el momento de la crisis y no estaban listos, hermanos. No estaban listos. Dice aquí entonces, en Proverbios 15:3, en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Cuando un corazón está triste, va a afectar el espíritu. ¿Me está siguiendo? Emociones en nuestro corazón agitadas o de tristeza o de ansiedad van a afectar nuestro espíritu. El espíritu que vive en nosotros se va a afectar y nuestro espíritu va a afectarse. Vamos a perder la paz. Vamos a perder nuestra centralidad. Vamos a sentir que no tenemos cómo sostenernos bien, espiritualmente hablando, afectivamente hablando. Ahora, yo quiero que usted mire el Marcos 14, 33, 34. El estado, las noticias recibidas, no solamente produjeron sopor emocional, sino que anularon el nivel de alerta espiritual que tenían que tener. Hermano, ya cuando usted tiene esas 2 cosas, usted está mal. Usted emocionalmente está triste y sus pensamientos funcionan en base a la tristeza.
Usted no ve esperanza, usted no tiene deseos de nada, usted lo que quiere es escapar, pero además de eso, dice que como el espíritu está afectado, usted no tiene capacidad para hacer lo que el Señor le está pidiendo que usted haga en ese momento. Y en ese momento no nos llama el Señor a decir, no, yo no tengo tristeza. No, Él dijo, yo estoy triste. Él lloró cuando tenía que llorar. Cristo nunca estuvo desenchufado de su realidad. Cristo no tenía ese mecanismo de defensa de estar diciendo no cuando era no. Cuando usted está triste, está triste. Pero usted entonces se tiene que refugiar en el Señor para que esa tristeza no lo derrumbe. Se tiene que esperar la crisis con actitud de esperanza. Dice allí, Marcos 14, 33, 34. Cristo le dice a sus discípulos, quedaos aquí y velad. Llegaron allí los 11, ya Judas se había ido. Y cuando llegan al Getsemaní, Cristo le dice a 8 de ellos, quédese ahí, y a 3 los toma y se los lleva un poquito más allá. Y esos 3 fueron Jacobo, Pedro y Juan. Y le dicen, quédese aquí y velen. De nuevo se lo dicen imperativo, velad, velad. Y él se va, dice la Biblia, un poco más lejos y ora. Y después de un rato, dice aquí, vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velad y orad, le dice a todos, para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Cuando, hermanos, se anula el nivel de vigilancia espiritual, eso quiere decir, en lo físico, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central funciona de tal manera, es precioso verlo cuando uno lo ve en una de esas gráficas, por medio de unos equipos, usted ve una especie de luz funcionando continuamente. No voy a entrar en el detalle, pero eso quiere decir que su cerebro está despierto, que hay una energía cerebral que anda por ahí trabajando, que usted está alerta, que usted no está durmiendo. Mientras usted está alerta, usted puede darse cuenta de lo que pasa en su entorno. Usted puede reaccionar, responder adecuadamente. A usted se le va a caer algo y usted hace el gesto, usted lo agarra, porque usted está despierto. Pero cuando usted está adormeciendo o se ha dormido, usted no se da cuenta de nada. Mientras más profundo es el sopor, menos respuesta de alerta tenemos. Llévelo ahora al plano espiritual. Cuando usted y yo tenemos embotados nuestros sentidos espirituales, cuando el espíritu ha sido afectado por el alma, cuando las tristezas, las angustias, los desajustes internos son tan fuertes que no permiten que usted vele, que usted sabe que viene la crisis y usted la está esperando en actitud de guerra. Si usted no hace eso, usted cae en sopor espiritual. ¿Se entiende? Los discípulos estaban allí y cuando el Señor fue, y fue 3 veces, los encontró durmiendo. Y dice, cuando el Señor les hablaba, dice, se quedaban sin respuesta, no sabían qué decirles. ¿Sabe lo que está pasando, hermanos? Hay una especie de sueño espiritual, un sueño, sopor, que ataca al hombre y la mujer cristianos cuando hay situaciones de opresión espiritual. Yo quisiera que esto lo oyera la congregación completa. Cuando hay opresión espiritual, usted quiere orar y usted no puede orar. Usted quiere estar despierto y usted se duerme. En la terminología de guerra espiritual eso se llaman microsueños. El enemigo envía una cantidad de situaciones que descontrolan nuestra atención espiritual y nos sentimos oprimidos, nos sentimos cargados, nos sentimos afligidos. Sepa, aunque usted esta noche no lo crea, sepa que su enemigo está operando en los aires para que usted como creyente no esté listo cuando llegue el problema.
Al enemigo no le interesa un pueblo que esté de pie. Dios sí quiere que usted y yo estemos de pie. Efesios capítulo 6 dice, mantente firme. Y cuando pase el día malo, sigue firme. ¿Cómo puede producirse la firmeza si usted y yo estamos durmiendo? Si estamos agotados. Primera cosa, alma cargada afecta el espíritu y el espíritu afectado no es capaz de mantenerse en estado de alerta. En el nombre de Jesús voy a decir esto. En este tiempo tan difícil, la iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, vamos a tener que aprender a prepararnos para los impactos. Usted y yo vamos a tener que tomar en serio el momento en que estamos viviendo. Hermano, usted esta noche, óigame, no, yo pido que me den 10 minutos. Escúcheme bien. Usted y yo, Dios quiso ponernos en este tiempo a vivir. Usted no nació en la Edad Media, usted nació ahora. Y usted tiene que funcionar, tenemos que aprender a funcionar en base a lo que está pasando ahora. Y el Señor ha dicho que usted y yo estamos viviendo las señales del fin. Y que esas señales no se van a detener. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender a vivir en este mundo preparándonos para los impactos continuos, porque la iglesia de Cristo tiene que levantarse a darle esperanza al mundo que no la tiene. Pero usted y yo no podemos dar esperanza si usted y yo no estamos en alerta espiritual. Ese sueño extraño, ese aturdimiento, ese querer abrir los ojos y no poder, es resultado de sopor espiritual. ¿Me está siguiendo? Tercero, produjo sopor físico. Marcos 14:40 dice la Biblia, y Cristo vino y de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Versículo 41, vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Dice, pero ya no hay tiempo. Ya llega la crisis. Escuche bien, hermanos, lo que dice. Aquí se acerca el que me va a entregar. Eso quiere decir, la crisis que les estaba avisando ya llegó. Y llegó y ustedes no están preparados. Porque el tiempo que debieron estar en alerta, buscando la presencia de Dios, fortaleciéndose, diciéndose uno a otro, despiértame si tú ves que yo cabeceo. Eso no es lo que hacemos cuando estamos en la universidad y tenemos que amanecer. ¿Aló? Pero lo hacemos con las cosas materiales, pero no lo hacemos con las cosas espirituales. Hermanos, y esa falta de darle importancia a lo que realmente es eterno es lo que nos va sumergiendo en el fracaso espiritual. Dice la palabra que llegó la fase del impacto. Llegó el momento avisado por el Señor. Y ahora yo quiero que usted vea cuáles son las reacciones que vienen cuando no nos preparamos y llegue el impacto. A ver, díganme las 3 emociones iniciales que los discípulos tenían cuando Cristo le fue diciendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Díganme. Sorpresa, confusión y tristeza. Bien, llegan al lugar del Getsemaní y entonces ahí hay que sopor ¿qué? Despierta, hermano. Sopor espiritual, sopor emocional y sopor físico. Llega el impacto en esas circunstancias. No hay recursos internos para responder. ¿Cómo se responde entonces? Número 1, Juan 18:10 dice, escuche bien, hermanos, cuando llegó la turba, aquel hombre a quien Cristo le había dicho, estoy orando por ti, porque tú has sido pedido para ser zarandeado como a trigo. Si usted, hermano, quizás no entiende lo que quiere decir zarandear, pero la forma que se zarandeaba en el tiempo del Señor era después que era machacada el trigo y se separaba la envoltura, la cáscara. Había que entonces poner aparte lo que era trigo y sacar la basura.
Entonces, en un gran lienzo, personas de este lado agarraban y aquellos de otro lado, el otro extremo, y empezaban con toda su fuerza a hacer este movimiento. ¿Qué pasaba con el trigo? ¿Se quedaba pegado a la sábana? No, hermano, salía disparado. ¿Qué le pasa a usted cuando usted va en el avión y encuentra uno de esos bachecitos extraños? Y usted siente aquí, el plexo solar se le encoge. ¡Qué miedo! Escucha el trigo. Cada vez que hacían esto, el trigo salía hacia arriba y luego bajaba. Ponga a Pedrito ahí ahora. Escuche qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros: zarandearnos, hacernos sentir así. Hoy es domingo, 7:30, yo le pedí 10 minutos, deme un chancecito. Escúcheme, hermanos, yo no sé si esta noche tú te has dado cuenta que el enemigo ha pedido permiso a Dios para zarandearte. Si tú estás siendo zarandeado o zarandeada, debes saber que tú te tienes que sentir muy mal, que tú tienes que sentir mucha opresión en tu vida, que tienes que sentir esa sensación de angustia, de inestabilidad, porque estás siendo zarandeado. Pero oiga lo que dice aquí. Cuando llegó el momento de la crisis y llegó la turba, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, el Señor le había dicho, ponte a orar, pero estaba durmiendo. Pero Pedro tenía una espada. Tenía su cuchillo. Rambo parte 2. El hombre estaba armado, pero no con armas espirituales, sino con armas materiales. Y dice la palabra que cuando tú te armas con lo material, pero no con lo espiritual, y llega el impacto, y llega el momento de la crisis, tú reaccionas de forma natural, no espiritual. Estoy hablando de forma natural según el mundo. Dice la palabra que entonces Simón sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Déjeme decirle, el Señor en su misericordia no permitió que ese hombre matara a ese muchacho esa noche, porque Él le tiró a la cabeza. ¿Aló? ¿Por qué le llevó la oreja? Pero Pedrito tiró a la cabeza. Mira lo que el enemigo quería hacer con ese hombre de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano, hermana? ¿Por qué reacciona así? Respuesta agresiva y violenta. Porque todas sus emociones y su vida espiritual estaba en declive. Cuando usted y yo salimos por la calle y somos provocados por los demás, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti misericordia. Dios alce, eso es lo que hacemos. No sacamos la pistola porque el Señor nos la quitó hace tiempo. Hermanos, lo que dice ahí es que cuando la crisis llega y tú y yo no estamos preparados, vamos a reaccionar de forma violenta. Mira el segundo. Mateo 26:56. Y el Señor dice, deja eso, eso no es lo que tú tienes que hacer, tú eres un hijo del reino. Si yo quisiera que mi Padre me defendiera a orar en este momento y el Padre me enviaría legiones de ángeles. Esta es la copa que yo tengo que pasar. Y en ese momento, hermanos, segunda reacción. Y dice que entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y eso se llama panic attack. ¡Huyamos! Y dejaron al Señor solo. Él había dicho, cuando eso ocurra, ¿qué ustedes van a hacer? Él se lo había dicho. ¿Por qué salieron huyendo? ¿Por qué tenían pánico? Porque no querían ser apresados, ser muertos. El miedo, hermanos, en grado superlativo,
hace que nosotros hagamos cosas como esas. ¿Eso es lo que Dios tenía para él? ¿Para el resto de los discípulos? Claro que no. Entonces, en el capítulo 26-58 dice que entonces, después que pasa ese momento tan difícil, Pedro empieza a seguir a Cristo de lejos. De lejos. Allá iba la turba con su Señor, su Maestro, a quien él amaba tanto. Y allá muy lejos venía Pedro. Por supuesto, su amor al Señor no le dejó irse completamente. Y en ese momento que Pedro está tan mal espiritualmente, pasa lo último que quiero contar esta noche, el desenlace. Esta es la fase del impacto, donde usted está recibiendo ya todos los golpes. Y mire lo que pasa. Hay pendiente una advertencia. Satanás ha pedido a ti zarandearte como trigo. Vela y ora para que no entres en tentación. Eso está ahí. Todavía estas cosas no son lo que Cristo dijo que iba a pasar. Y entonces dice la palabra que Pedro está fuera del lugar donde a Cristo lo han entrado, que es el patio de la casa del sumo sacerdote. Pero un discípulo entra porque es conocido del sumo sacerdote. Por el estilo en que Juan escribe las cartas, su evangelio, sabemos que es él. Él nunca se menciona. Dice el discípulo que estaba recostado al pecho del Señor, el discípulo que hace tal cosa. Y aquí dice que él conocía al sumo sacerdote, y entonces él ve a Pedrito que está del otro lado de la puerta. Escuche bien, el que entró primero fue Juan, ¿eh? No sé si usted me está siguiendo. Cuando Cristo resucitó, ¿quién fue el primero que llegó al sepulcro? Y dice la palabra de Dios que cuando él vio a su amigo y hermano en Cristo allá, él entonces habla con la portera y lo dejan entrar. Por favor, hermano, mire lo que pasa ahora. La palabra de Dios dice que cuando Cristo terminó y venció cada tentación que el enemigo le puso, porque estaba preparado, porque sabía que él tenía que pasar por ahí y se preparó espiritualmente. Dice, cuando terminó toda tentación, escuche bien, el enemigo no lo pudo vencer. Dice, entonces el diablo se fue esperando un momento oportuno. Esa frase es para que pasemos una noche hablando de ella. Solamente lo voy a decir rápidamente, escuche. Satanás siempre está buscando el momento para que tú y yo caigamos. Y él prepara circunstancias, él prepara emociones, él dispara a nuestra mente con pensamientos y va debilitándonos para encontrar el momento justo a fin de que caigamos. Ahora ponga eso en Pedro. El hombre está muy desgastado. Y lo dejan entrar al patio. Y dice que los policías y los sirvientes del sumo sacerdote, esa era una noche fría, dice la Biblia, hicieron una fogata. Y entonces Pedro se fue a congregar con ellos. Pedro o estaba muy ofuscado esa noche o era muy valiente. ¿Por qué les digo eso? Porque este hombre está en el patio del mismo grupo que lo vio a él cortar la oreja a uno que trabaja en ese lugar. No sé si usted me está siguiendo. Y dice que Pedro se va con el grupo que se está calentando porque hacía frío esa noche. Pero si usted lee la Biblia, no dice que Juan se congregó con ellos. ¿Aló? ¿Dónde tú y yo vamos cuando nuestro desgaste espiritual se va poniendo cada vez peor? ¿Con quién nos congregamos? ¿A qué fogata nos arrimamos?
Cuando tú y yo estamos espiritualmente y vamos en decadencia, regularmente lo que hacemos, como no estamos orando, no estamos haciendo nada, empezamos a juntarnos con aquellos que ya no nos juntábamos. Porque ya no había punto de convergencia. Empezamos a buscar los amigos antiguos. No me están oyendo, ¿verdad? A Pedro le pasó lo mismo, esos no eran sus amigos, pero ese era un grupito con el que él podía estar y pasar como uno más. Craso error. Qué error tan enorme, porque cuando tú estás cerca de Cristo, se te pegan las cosas de Cristo. Tu identidad empieza a ser la de Cristo. Y los demás lo van a reconocer. Rápidamente, hermanos, miren lo que pasó allí. Y entonces la portera le dijo, oye, tú eres discípulo de ese hombre. Y Pedro le dijo, yo no sé de lo que tú estás hablando, Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Para nada. Pero dice la palabra que cuando Pedro dijo eso, cuando a Pedro le dijeron eso, dice la palabra que él se quitó de la fogata y se paró en la puerta. Hermanos, lo que Pedro debió hacer fue salir de ahí de una vez. Pero cuando tú y yo estamos aturdidos espiritualmente, nos quedamos cerca. A veces se le olvida lo que dijeron. Más tarde otra persona le dice, claro que tú eres uno de ellos. Claro que tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, por favor hermano, escuche lo que dice. Que Pedro entonces juró, todavía no, juró y dijo, no conozco ese hombre. Wow. Juró. A Pedro se le olvidó ese día que Cristo había dicho, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra. Cuando espiritualmente vamos en caída, se nos olvida lo que hemos aprendido. La palabra empieza a ser borrada. A usted se le olvida, nos olvidamos de los versículos claves. Porque empezamos a perder el brillo de Cristo en nuestras vidas. Y escuche ahora, hermanos, estas dos confesiones. Y dice que entonces otra persona se acerca y le dice, tú eres uno de ellos porque tu habla te delata. El lenguaje del cristiano. El lenguaje del cristiano. Escuche bien, esto es el mundo que lo está diciendo. El lenguaje del cristiano se parece a como Cristo habla. Y la otra declaración que le dijeron es, no te vi yo en el huerto. ¿Y huerto? ¿A qué Cristo iba al huerto? A tener comunión con sus discípulos. Le están diciendo a Pedro de forma significativa, yo te vi en intimidad con tu maestro. Y cuando usted tiene intimidad con Cristo, usted empieza a reflejar el carácter de Cristo. Usted empieza a parecerse a Cristo. ¿Qué le estaban diciendo a Pedro? Tú tienes una identidad real. Tú eres uno de ellos. Hermano, ¿qué hizo Pedro en ese momento? Dice que añadió otra cosa. Dice, maldijo y juró. ¿Qué quería decir maldecir para los judíos? Quería decir que la persona aseguraba, declaraba delante de Dios y ponía a Dios por testigo. O a Jerusalén. Decía, yo juro por Jerusalén, yo juro por Dios. Yo juro por el trono de Dios. En ese momento Pedro dice la Biblia, que él juró y maldijo. Y maldijo quiere decir, por ejemplo, dijo, yo juro que no conozco a ese hombre ni soy discípulo de él. Y que me pase, como dicen la gente, que me parta un rayo si no estoy diciendo la verdad. Eso era añadir maldición. ¿Me está siguiendo? Así que Pedro no solamente juró, lo cual el Señor le había dicho no lo hagas, sino que dijo, con su boca se ató. ¿Me sigue? Hermanos, ¿qué le pasa a un creyente cuando llega el impacto y no está preparado? Lo que le pasó a Pedro. Y en ese momento, el gallo cantó. Dice la Biblia, todavía estaba la palabra en su boca y el gallo cantó.
Pero no fue todo lo que pasó. Y dice que en ese momento Cristo, que estaba allá, ya lo habían golpeado, ya tenía el rostro hinchado, ya había recibido azotes. Dice que Cristo volteó su rostro y lo miró. ¿Puedes sentir la mirada de Cristo? Podemos sentir la mirada de Cristo en nuestros momentos de traición, de negación. Su mirada era de amor. Era una mirada llena de dolor. Porque su amigo no se había protegido espiritualmente y había caído. Hermanos, si en ese momento llegó la memoria a Pedro de todo lo que el Señor le había dicho esa noche y de lo que él había dicho, Pedro tenía que ser tratada su autosuficiencia. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Déjeme decirle algo rápidamente. Cuando Pedro le dijo a Cristo en medio de la tormenta, si eres tú, déjame ir. Y Cristo le dijo, ven. Mientras Pedro miró a Cristo, no se hundió. Mientras Pedro confió en Cristo y miró al suficiente, no se hundió. Pero tan pronto él miró para otro lado, empezó a hundirse. Cristo le dijo a Pedro, acabas de recibir una revelación de mi Padre. Y a poco rato ya Pedro lo llama aparte y le dice, mira, no, así no. Cuando Pedro habla sin discernir, Cristo tiene que reprenderlo y decirle, estás hablando las cosas no de Dios sino de los hombres. Y ahora en este momento, el Señor le ha hecho advertencias y Pedro no escucha. Cuando usted y yo confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro gran intelecto, en nuestro gran razonamiento y apartamos nuestra dependencia de Dios, nosotros vamos a caer. Y Pedro tenía que aprender que solo en Dios hay suficiencia, que solo Dios nos puede realmente guiar. Por eso, con dolor, Cristo lo vio, pero sabía que de allí su discípulo podía salir totalmente diferente. Hermanos, yo termino diciendo esta noche, nos afirmamos nosotros en nuestra propia autosuficiencia y decimos que estamos bien espiritualmente, sabiendo que en el fondo nos hemos estado descuidando y apartando del Señor. Damos una imagen de que estamos bien y de que podemos y de que somos. Se nos olvida que el Señor conoce, que estamos a punto de que nos golpee la situación difícil y no tenemos recursos para hacer frente al problema. No hacemos caso a las advertencias que el Espíritu Santo nos hace. No oramos, no velamos, no nos preparamos. Y ahí le llega una filistea incircuncisa a un hermano que quiere serle fiel a Dios. Y se produce el momento de la tentación. Y no hay fortaleza para decir no. O le llega esa persona que parece ser la que anhela el alma de esa joven, pero no es hijo de Dios. Y entonces, como Pedro se atreve a decir, yo lo convierto. Yo puedo. Hermanos, podemos hacer un listado de nuestras incapacidades que barnizamos con autosuficiencia, de nuestros descuidos espirituales, y no los enfrentamos en el poder del Señor. Hermanos, como Pedro, nosotros muchas veces le decimos al Señor, le preguntamos al Señor, Señor, ¿herimos con espada? Y antes de que el Señor responda, ya nosotros le estamos cortando las cabezas a todos los malcos que nos pasan por ahí. Es hora, hermanos, de que nosotros entendamos que el Señor nos ha hecho advertencias. Yo no sé en qué fase tú te encuentras.
Si es la fase donde el Señor te está advirtiendo, hay peligros, ten cuidado. Guarda tu alma, guarda tu vida, guarda tus emociones, guarda tus pensamientos. Quizás está en la fase ya donde el Señor te está diciendo, se acerca ya, estás a punto de. ¿Qué has hecho? Es posible que tú y yo estemos en esa fase de negación repetitiva, que nos hayamos cambiado de tienda, estamos en la fogata que no debemos estar. Estamos visitando a quienes no debemos visitar, estamos juntándonos con quien no debemos juntarnos, estamos dejando que toda esa basura caiga en nuestro interior y estamos debilitándonos en la fe. Nadie sale ileso cuando desobedece a Dios. No hay una sola persona en la tierra que pueda decir, yo no voy a hacer lo que Dios me dice y va a salir bien. ¿En qué fase tú te encuentras? Vamos a orar. Señor, tú nos permites ver en tu palabra que así como tus hijos, como tus siervos, enfrentaron situaciones difíciles, también nosotros las atravesamos. Tú nos enseñas, Señor, que tu palabra es un espejo por medio del cual podemos ver nuestra condición, nuestro corazón. Señor, tu palabra nos advierte de nuestras reacciones. Tu palabra, Señor, nos dice cómo debemos prepararnos para que cuando llegue el día malo no tropecemos, no caigamos. Padre, gracias por permitir que esta enseñanza esté en tu palabra. Gracias, Señor, porque hubo un hombre que cuando te negó, cuando vio tu mirada, salió del lugar y lloró amargamente. Y lo hizo, Señor, no por remordimiento, sino porque te amaba. Porque se dio cuenta que no te hizo caso. Se dio cuenta de que su autosuficiencia no valía para nada. Y aprendió, Señor, aprendió a caminar mirándote, confiando en ti. Aprendió, Señor, a hacer caso a todo lo que tú le decías. En esta noche queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a mirarnos, Señor, y a prestar atención. Muchos de nosotros estamos siendo advertidos. Y estás advirtiendo con amor. Esa no es la pareja, esa no es la persona que yo quiero para ti. No hagas esto o aquello en el trabajo de esa manera. Nos estás advirtiendo de nuestras relaciones más significativas. Nos estás diciendo a muchos que estamos destruyendo en vez de edificar. Padre, y nuestras emociones no están siendo gobernadas por el Espíritu Santo. Estamos sumergidos en tantas cosas, Señor. Sumergidos en tantas reacciones que no dejan ver tu presencia. En el nombre de Jesús queremos esta noche pedirte perdón por nuestra falta de entrega, de comunión, Señor. Pedirte perdón por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Pedirte perdón, Señor, por engañarnos a nosotros mismos, queriendo proyectar que tenemos una gran comunión contigo, cuando hace tanto tiempo no nos detenemos a escuchar tu voz, y mucho menos a obedecerte. Padre, como Pedro, danos lágrimas. Míranos de tal manera, Señor. Míranos de tal manera que experimentemos tu amor. Que veamos, Señor, que nos hace falta arrepentirnos. Que nos hace falta darnos vuelta.
que nos hace falta deponer nuestro orgullo, que nos hace falta salir huyendo de esa fogata equivocada, de ese calor extraño. Señor, que esta noche nosotros te pidamos de corazón, por favor, Señor Jesús, sácame de mi sopor espiritual. Saca mi alma, Señor, del sopor emocional. Pon mis emociones en orden, Señor. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amarte, Señor. Que tú seas el primero en mi vida. Señor, que a través de ti yo aprenda a amar a los demás. Señor, que yo pueda ser una persona que te dé el primer lugar. Oh Señor, ayúdame a caminar hacia esa puerta que me lleva a la libertad. Enséñame, Señor, a huir del pecado, de las tentaciones. Enséñame, Señor, a huir de todo lo que me impida ser el hombre, la mujer, el joven, la joven que tú tienes en tu corazón. Esta noche, Señor, solo tú sabes cuántos de nosotros estamos juntos, sentados junto a esa fogata. Señor, yo quiero orar en este momento pidiéndote que tú zafes, tú desligues, Señor, que tú cortes vínculos que no debemos tener, vínculos dañinos. Señor, que no entremos al patio de tus enemigos. Señor, que nosotros querramos estar junto a ti. En el nombre de Cristo, que tu Espíritu nos dé un deseo genuino, un deseo verdadero de ser discípulos que escuchan, que obedecen, que están preparados. Danos tu fortaleza. Danos tu fortaleza.